compartir este link a las personas que también se puedan beneficiar y que también puedan recibir este principio que seguramente les va a ayudar mucho en sus vidas. Dame un momentico, por favor. Bueno, muy buenos días familia, qué gusto poder estar aquí en esta mañana de miércoles, nuevamente compartiendo un principio, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al universo que nos permite estar aquí por el milagro de la vida, por el milagro de poder levantarnos, respirar, poder estar saludables, poder estar con la familia. Igual, si en alguna situación tienes un reto en este momento, hay que agradecerlo. Recuerda que el agradecimiento es uno de los principios de éxito y Dios no te pone una carga que tú no puedas llevar, y si tienes alguna situación en este momento seguramente es porque Dios así lo quiere, es para formar tu carácter, para tu crecimiento, para aprender alguna lección que te permita ir a otro nivel. Así que todo, realmente por todo tenemos que agradecer. Yo quiero presentarles este Náutica, realmente es delicioso, tiene unos beneficios impresionantes para la salud y me acaba de llegar, así que pues hoy estoy estrenando mi Náutica. Delicioso. Y bueno, pues estamos acá compartiendo los 10 secretos de la riqueza abundante con este libro del señor Adam Jackson. Es un libro impresionante, es un libro que a través de historias nos comparte el autor la posibilidad de conocer los principios de éxito que nos pueden llevar a tener riqueza, tener libertad, tener esa posibilidad de construir un buen futuro, de tener esa tranquilidad a nivel de dinero, de poder crecer de forma integral. Y tenemos 8 principios. Hasta el momento hemos visto 8 principios. El primero fue el poder de las creencias inconscientes, poder eliminar esas creencias que no te permiten seguir adelante, poderlas eliminar a través de la autosugestión y que puedas tener ese deseo ardiente de realmente querer esa riqueza, de querer hacer algo, de querer tener esa libertad. Y para que se haga realidad tienes que tener el poder de la solidez del propósito. Tienes que tener una solidez de propósito tan firme que realmente estés dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para lograr tus objetivos. Y adicionalmente a eso, para poder cumplir ese propósito, tienes que tener un plan organizado. Ese plan te va a permitir tener el paso a paso, tener las opciones para poder desarrollar ese propósito, y para lógicamente poderlo desarrollar tienes que tener un conocimiento especializado. Yo siempre repito, haz lo que te apasiona, haz lo que ames, hazlo, disfruta, potencializa el talento que Dios te dio, y si tú lo haces realmente con amor, con pasión, el dinero de alguna otra forma llega a tu vida. Y adicionalmente a eso, pues tienes que tener perseverancia. Mucha gente dicen que el cementerio es el terreno más costoso que hay en el mundo, porque mucha gente dejó allá enterrados sus sueños, dejó enterrados muchos proyectos, muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tuvieron la perseverancia, no quisieron ir más allá de poder realmente lograr el objetivo. Entonces es importante también que puedas regular tus gastos, que puedas pagar tus deudas, que puedas vivir con el 70% de lo que tú te ganas. Giovanni, pero eso es complicadísimo. Ya nosotros le explicamos el paso a paso de cómo poderlo lograr, poder ahorrar el 10% para que tú inviertas en ti, inviertas en proyectos que te permitan tener una rentabilidad mes a mes. Y el que vimos ayer es el poder de la integridad, el poder de la integridad, de poder realmente hacer algo que sea legal, algo en el cual tú te sientas orgulloso, en el cual tu familia se sienta orgulloso, que tú entiendas que le estás haciendo bien a las personas y que no le estás haciendo daño a nadie. Y si tú haces realmente todo de forma integral, pues la vida, el universo se va a encargar de devolverte cosas maravillosas también. Y hoy vamos con el poder de la fe. Entonces vamos a trabajar el poder de la fe, que realmente yo creo que es un principio muy, muy importante para poder tener resultados en la vida. Dicen por ahí que la fe mueve montañas, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que no se ve, y la certeza de lo que no se ve, y la convicción de lo que no se ve, y la certeza de lo que se espera.
Entonces, si tú tienes fe, pues seguramente vas a poder conseguir todo lo que te propongas. Si tú tienes fe, vas a ver el final de la película y vas a estar dispuesto realmente a dar ese paso. Y vamos a ver qué nos dice el autor en el cuento. Ya recuerda que está la novena persona con la que hablamos, la que visita el Señor. Y dice, al día siguiente el joven se despertó más temprano de lo habitual. Su mente estaba inquieta. Sabía que los secretos de la riqueza abundante habían funcionado para las personas que había conocido y no podía estar seguro de la respuesta. Tenía ideas sobre cómo montar su propia empresa. Pero, ¿y si fracasaba? ¿Qué ocurriría si acababa con menos de lo que ahora tenía? Había estado debatiéndose toda la noche con este dilema, pero no había sacado nada en claro. Nunca se le había dado bien tomar decisiones importantes. Una elección equivocada podría ser desastrosa y tener profundas repercusiones para el resto de su vida. Esperaba que la siguiente persona de la lista pudiese ayudarle de alguna manera. A pesar de estar ya calvo y bien entrado en los 60, Simon Lewis conservaba cierto vigor juvenil, hacía ejercicio con regularidad y disfrutaba de las actividades al aire libre que, según él, le ayudaban a mantenerse joven. Se veía en él un auténtico y brillante hombre de negocios que había triunfado. Vestía un inmaculado traje de sastre gris, corbata roja y un pañuelo a juego. El señor Lewis era el propietario de una agencia de seguros de vida que él mismo dirigía desde un amplio complejo de oficinas de su propiedad a las afueras de la ciudad. Su empresa era bien conocida en la industria y se le consideraba un líder del sector con unos ingresos brutos que, cuando menos, eran 10 veces superiores a los de su competidor más cercano. Sin embargo, el joven descubrió que el señor Lewis no había gozado siempre de una situación tan próspera y brillante. De hecho, casi toda su vida, hacia sus 60 años, para ser precisos, había luchado por mantenerse a flote y malvivir. Hasta hace 5 años había vivido en un minúsculo apartamento en una de las zonas más desoladas de la ciudad y, ante la imposibilidad de alquilar un local comercial, tuvo que conformarse con utilizar por despacho la cocina de un complejo medio de ruido de locales comerciales. Pero allí estaba hoy, sentado frente al joven, el fundador de una de las compañías de seguros de vida más rentables del país. El joven estaba ansioso por saber cómo había logrado hacer girar la rueda de la fortuna de manera tan drástica en un intervalo de tiempo relativamente pequeño. Recuerda que fueron 5 años. Todo comenzó hace poco más de 5 años, comenzó a explicar el señor Lewis. Estaba sentado en la cocina que hacía las veces de despacho, preguntándome qué podía hacer para mejorar mi situación. Tenía cerca de 60 años y en esa etapa de mi vida en la que debería estar pensando en un relajado retiro, tenía muchas deudas y ningún ahorro. Había leído un artículo en la revista Time que señalaba que menos del 8% de los hombres y del 2% de las mujeres son económicamente independientes a los 65 años. Menos de un 1% podían describirse como adinerados. Era una dieta deprimente. Me parecía estar encerrado en un callejón sin salida, así que allí sentado uní mis manos y recé para que algo me sacara de esa situación. De pronto, una voz dijo: "No se preocupe, puede que nunca suceda". Me di la vuelta y vi detrás mío a un señor oriental bastante mayor mirándome con una sonrisa. Me preguntó por qué estaba trabajando en la cocina. Le expliqué que los tiempos eran duros y asintió. "Los tiempos duros nunca se acaban", dijo, "pero la gente dura sí". Comenzamos a charlar y no pasó mucho tiempo antes de que el anciano mencionase los secretos de la riqueza abundante. Nunca había oído nada de ellos, pero sus palabras parecían tener sentido. Antes de marcharse me entregó una lista con 10 nombres y números de teléfono y me dijo que si quería cambiar mi vida y empezar a procurarme riqueza abundante, haría bien en ponerme en contacto con esas personas. Huelga decir que me puse en contacto con ellas y lo que siguió a continuación fue un milagro. Mi vida cambió a niveles que nunca hubiera imaginado y todo gracias a los secretos de la riqueza abundante. ¿Y de qué manera le ayudaron?, preguntó el joven. Me mostraron que yo era responsable de mi situación en la vida y que tenía el poder de cambiarla. Pero creo que el secreto que me resultó más útil en ese momento fue cuando estaba perdiendo la esperanza y la confianza en el futuro. Fue el poder de la fe. ¿Fe?, repitió el joven. ¿Qué tiene que ver la fe con riqueza? Todo, respondió el señor Lewis. Todo en la vida comienza con la fe. No perseguiríamos un sueño, ni abriríamos empresas, ni invertiríamos o ahorraríamos para el futuro si no fuese porque tenemos fe en lo que vamos a emprender. Una vez que la duda se apodera de nosotros, por desgracia dejamos de intentarlo y abandonamos la empresa.
Cuando conocí al señor Oriental, había estado intentando ingeniar maneras de impulsar mi negocio. La idea que se me había ocurrido era diseñar una campaña publicitaria y lanzarla en uno de los periódicos financieros de ámbito nacional. El único problema que existía era el riesgo que ello implicaba al ser una empresa costosa y no existir ninguna garantía de éxito. Pero si llegaba a funcionar, los beneficios serían muy altos. ¿Qué hizo? Quiso saber el joven. Nada, como siempre, replicó el señor Lewis. Seguí pensando y si no funciona, en ese caso me iría a la ruina. Para llevar a cabo la campaña iba a necesitar un cuantioso préstamo del banco. Así que si no funcionaba, me pasaría los próximos 5 años trabajando solo para pagar el préstamo. ¿Y qué razones tenía para confiar en que funcionara? Me decía a mí mismo, nunca me habían salido bien las cosas, así que ¿qué garantía tenía que ahora sería distinto? Fue entonces cuando una de las personas que conocí a través de la lista del anciano me dijo que en momentos de duda y vacilación solo hay que hacerse una pregunta. ¿Qué harías? Y de esta pregunta para que la tomes, para que la apuntes. ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? ¿Qué harías tú? Piensa por un momento. ¿Qué harías tú si supieras que no puedes fallar? Yo le dije que si estuviera totalmente seguro de que no podía fracasar, pediría el préstamo y haría esa campaña a nivel nacional. El hombre me contestó, ahí tienes la respuesta. Haz lo que harías si supieras que no puedes fallar. Después escribió algo en un trozo de papel y me lo pasó. Era una sola frase, pero dejó una profunda huella en mí. Decía, sé decidido. Poderosas fuerzas saldrán en tu ayuda. Sé decidido y poderosas fuerzas saldrán en tu ayuda. Sé decidido, prosiguió el señor Lewis. Jamás en mi vida había sido decidido. Siempre había tenido la tendencia a que los temores y las dudas me impidieran llevar a cabo ciertas empresas. De hecho, ahora que miro atrás, creo que esa fue una de las razones por las que nunca me fue bien en los negocios. Siempre permití que el miedo y la duda hicieran presa en mí y no tomaba las decisiones pertinentes cuando eso era lo que necesitaba. El joven se identificaba con lo que el señor Lewis decía. Sabía que cuando se enfrentaba a la necesidad de tomar una decisión importante, él también tenía esa tendencia a retrasarla, una tendencia que no ayudaba a triunfar en los negocios, pero ¿qué podía hacer al respecto? ¿Sabes una cosa?, continuó el señor Lewis. Durante toda mi vida he oído decir a la gente que es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo en absoluto. Pero en mi experiencia pienso que la gran mayoría, en lo más hondo de su corazón, cree que lo mejor es no intentarlo y desear que hubiera salido bien. Si lo hubiesen intentado a intentarlo y fracasar, la mayoría de las personas temen al fracaso, a meter la pata, pero lo cierto es que la única manera de fracasar es no intentarlo. Siempre y cuando intentes hacer algo, es imposible fracasar completamente porque cuanto menos habrás aprendido de la experiencia. Demasiadas personas no llegan nunca a hacer dinero porque su miedo les impide correr riesgos. Pero lo curioso es que la vida es un riesgo. Permíteme que te muestre algo, prosiguió el señor Lewis al tiempo que le alargaba un poema enmarcado en lo que lo leyes. Riesgos. Reírte es arriesgarte a parecer estúpido. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Buscar a otro es arriesgarse a establecer un compromiso. Exponer tus sentimientos es arriesgarte a exponer tu verdadero ser. Expresar tus ideas y sueños ante una multitud es arriesgarte a perderlos. Amar es arriesgarte a que ese amor no te sea correspondido. Vivir es arriesgarte a morir. Esperar es arriesgarte a desesperar. Pero hay que correr riesgos, porque lo más arriesgado de la vida es no arriesgarse a nada. La persona que nada arriesga, nada hace, nada tiene y nada es. Puede que evite el sufrimiento y el dolor, pero no puede aprender, sentir, cambiar, crecer, amar y vivir. A sus actitudes encadenados son esclavos. Han renunciado a la libertad. Solo la persona que arriesga es libre. Solo escribió Anon. ¿Y para qué correr riesgos? Y para correr riesgos necesitas tener fe, preguntó el joven. Exactamente, respondió el señor Lewis. Cuidado que no estoy insinuando en ningún caso que debas apostar todo lo que tienes a la ruleta rusa. Correr riesgos al azar es insensato y nunca te conduce a la riqueza.
Me refiero a riesgos mesurados, relacionados con proyectos en los que crees, a perseguir tus objetivos a través de un plan organizado, sin dejar que el miedo al fracaso o la derrota te detengan. Tu vida cambiará solo cuando realices ciertos cambios necesarios y debes tener fe en tu capacidad de ponerlos en práctica. Todos los cambios suponen un elemento de incertidumbre y por tanto de riesgo, pero no puedes llegar a otro puerto a menos que abandones el lugar en el que te encuentres ahora. Sí, pero ¿cómo puedes estar seguro de que has tomado la decisión correcta?, insistió el joven. Cuando tengas dudas, sigue tu instinto y confía en tu intuición, aun cuando te parezca ilógica e irracional. La gran mayoría de las veces tu instinto te ayudará a hacer tu sueño realidad. Por eso es tan importante la fe. Una vez que tengas fe y apliques a tu vida, verás que los milagros empiezan a ocurrir. ¿Pero cómo puedo adquirir la fe?, preguntó el joven. No he sido educado en una religión y no sabría por dónde empezar. La fe no necesita de una religión. Siempre que tengas un corazón abierto, cualquier cosa que pidas se te dará, independientemente de tu inclinación religiosa. La fe se puede aprender y originar. Uno de los mejores consejos que jamás he recibido es siempre actuar como si. Actúa como si fueras a triunfar. Actúa como si fueras capaz de lograr tus metas. Actúa como si lo que vas a hacer fuese a salir bien. Actúa como si no pudieras fracasar en tu empeño y como si nada pudiese impedir que logres tu propósito en la vida. Actúa como si, repitió el joven mientras seguía tomando nota. Solo entonces empezarás a experimentar el éxito y a lograr tus objetivos, añadió el señor Lewis. Verás que generalmente las cosas te saldrán bien y una vez que empieces a lograr lo que deseas, la fe en ti mismo y en la vida seguirán creciendo. También puedes realizar autosugestiones para aumentar la fe. Las autosugestiones afectan a tus creencias inconscientes. Cualquier cosa que te repitas lo suficiente pasará a formar parte de tu subconsciente. Por ejemplo, algunas de las sugestiones que yo empleo fueron: la riqueza de Dios fluye en mi vida y satisface cada una de mis necesidades y deseos. Nada puede detener ni retrasar la manifestación de la riqueza abundante en mi vida. Todo lo que sucede ocurre por una razón y un propósito para enriquecer mi vida. Cualquier cosa que pida de la vida la recibiré en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Repetí esas autosugestiones todos los días, siguió diciendo el señor Lewis. Incluso las escribí, junto con otras, en la cara posterior de la tarjeta donde había definido mis objetivos. Las llevaba en mi cartera para acordarme de ellas de manera regular durante el transcurso del día. No me cansaré de repetir que una de las lecciones más importantes que he aprendido en la vida es que si tienes fe, puedes lograr cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa en la vida. Gracias por compartir todo esto conmigo, dijo el joven ya listo para marcharse. Usted me ha ayudado a aclarar muchas dudas que tenía. Me alegro haber podido serte útil, replicó el señor Lewis. Toma, añadió alargándole una pequeña tarjeta. Puede que te resulte de valor. En la parte posterior de la tarjeta había un poema. Venid al filo, dijo. Tenemos miedo, contestaron. Venid al filo, dijo. Vinieron, les empujó y volaron. Guillaume Apollinaire. Más tarde, esa misma noche, el joven volvió a leer las notas que había tomado durante su encuentro con el señor Lewis. El noveno secreto de la riqueza abundante, el poder de la fe. Cuando reflexiones sobre un proyecto en el que crees, después de elaborar un plan de acción organizado para asegurarte de su viabilidad, pregúntate, ¿lo haría si supiera que no puede fallar? Sé decidido y poderosas fuerzas vendrán en tu ayuda. Siempre actúa como si fueras a lograr. Confía en tus instintos, sigue tu intuición, repite autosugestiones para crear fe en ti mismo. Cualquier cosa que se repite lo suficiente llegará a formar parte de tu subconsciente. Las volvió a leer una vez más antes de cerrar el cuaderno y dirigirse hacia la ventana. Ahora ya sabía lo que debía hacer. Debía ser decidido y tener fe y actuar. Familia, este principio, como les dije desde ayer, es un principio poderosísimo. Dicen que la fe mueve montañas y una de las como lo explicaba ahí el autor,
Para poder tener fe realmente tienes que creer en ti, independientemente de las creencias inconscientes que tú tengas. Por eso es muy importante el primer principio, que tú puedas identificar esas creencias inconscientes, que tú te tomes el espacio, te tomes el tiempo, te tomes el trabajo de poder identificar esas creencias inconscientes, porque a través de la autosugestión tú puedes empezar a eliminar esas creencias. Si eres de las personas que cuando era pequeñito el papá le decía es que tú no sirves para nada, mire, usted siempre hace las cosas mal, como es de bruto, y muchos papás lo hacían de pronto por la misma educación que ellos recibieron, por lo mismo que ellos recibieron. Entonces realmente no es culpa de ellos, pero tú sí tienes la responsabilidad de poder eliminar esas creencias inconscientes, de poderlas trabajar, de autosugestionarte todos los días. Levántate, sácale 5 minutos o 2 minutos y mírate al espejo, revisa realmente, empieza a empoderarte en el espejo, di que tú eres un campeón, que tú eres una campeona, que naciste para cosas grandes, que estás listo y dispuesto a comerte el mundo, a hacer cosas mágicas, a hacer cosas grandes, a inspirar a las personas, a ayudar a muchas personas, y te vas a dar cuenta que el universo de alguna otra forma va a empezar a creerlo. Por eso se dice que lo importante es que lo repitas 3 veces al día, por la mañana, mediodía y en la noche. A través de la autosugestión tú vas a poder empezar a tener una creencia diferente, vas a poder entender realmente que la vida tiene cosas maravillosas para ti. Esto es impresionante. A veces la gente dice, no, pero es que ¿qué tal si no me sale? No te digas eso, di más bien qué tal y sí lo puedo hacer. En el negocio en el que nosotros desarrollamos, en el network marketing, en las redes de mercadeo, cuando yo hablo, normalmente todos los días hablo con personas mostrándole la oportunidad, y las personas tienen muchos miedos. El miedo será que sí lo puedo hacer, el miedo será que sí me van a ayudar, el miedo será que no pierdo la inversión, el miedo será que yo sí podría hacer esta actividad, podría hacerlo. Y realmente tú tienes que definir, tienes que saber que tú sí lo puedes hacer, tienes que saber que dentro de ti hay un poder grandísimo, dentro de ti hay unos dones, hay unos talentos que Dios te dio para poderlo hacer, y si te llega una oportunidad, aprovéchalo. En el camino vas a aprender cómo se hace, todo es desarrollar habilidades, pero si tú empiezas a confiar en ti misma, si tú empiezas a confiar en ti, en que lo puedes hacer, en que tienes las capacidades, en que hay sistemas, hay el internet, hay una información que realmente tú puedes aprovechar todos los días. Por eso la invitación es que durante los próximos 30 días no veas televisión, no veas novelas, no veas reality, no veas noticias, no veas nada de esa basura que te está llenando de información negativa, que esa información está diseñada precisamente para que tú sigas en miedo, para que tú sigas teniendo esa sensación de frustración, de miedo, de inseguridad. Pero si tú empiezas a cambiar, y durante ese mismo tiempo que tú le dedicas a ver esas noticias, a ver esas novelas, ese mismo tiempo tú lo dedicas a leer un buen libro, lo dedicas a escuchar un buen audio, lo dedicas a ver información, por ejemplo, le recomiendo películas de motivación, de liderazgo, de crecimiento personal, la historia de Henry Ford, Piense y hágase rico, puedes ver la historia de McLaren, la historia de Ferrari, la historia de Ray Kroc, el dueño de McDonald's, puedes ver la historia de Steve Jobs, hay muchas historias que tú puedes leer y que te van a empoderar, que te van a decir, wow, si esa persona con todas las dificultades, con todas las situaciones que tenía, lo pudo lograr, yo también lo puedo lograr. Escucha historias de éxito, escucha audios en internet, en YouTube, hay muchos audios en Spotify también, en iVoox, hay muchos audios que tú puedes escuchar todos los días. Si tú eres de las personas que se transportan normalmente una hora y media todos los días de ida al trabajo y de regreso, no pierdas ese tiempo escuchando música o escuchando otro tipo de cosas. Descárgate unos audiolibros y léelos y escúchalos mientras que vas en ese trayecto. Convierte ese transporte público, tu carro, tu vehículo, conviértelo en una universidad, y te vas a dar cuenta realmente que al recibir esa información vas a cambiar tu forma de pensar, vas a cambiar tu forma de sentir, ya tus acciones van a ser diferentes, te vas a empoderar, y créeme que tus resultados van a ser totalmente diferentes, pero solamente tienes que tomar decisiones, solamente tienes que realmente saber que tú lo puedes hacer, creer que sí lo puedes hacer, y si fallas, no importa. Thomas Alva Edison tuvo que fracasar 9.999 veces antes de crear la bombilla eléctrica.
antes de crear el telégrafo, antes de crear tantos inventos que hizo Thomas Alva Edison. Michael Jordan, él decía, claro, la gente ve las cestas que yo hago y que de pronto nos han ayudado a ganar campeonatos, pero nadie se acuerda de todas las cestas que fallé, que precisamente hicieron que perdiéramos campeonatos, todas esas cestas que fallé en entrenamientos, todas las cestas que fallé en los partidos, pero la gente no se acuerda de los fracasos, la gente se acuerda realmente de los éxitos, y tú puedes ser el milagro de tu familia, tú puedes ser el milagro del campeón de tu familia, tú puedes ser el que saque a tu familia de la pobreza, de la escasez, tú puedes ser el que le dé ese bienestar a tu familia, tú puedes ser el milagro de saber que toda tu generación de ahí para arriba posiblemente pudieron vivir en escasez, pero a partir de ti, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos pueden vivir en abundancia, con sola una decisión que tú tomes. Y bueno, y para todas las personas que se conectaron, muy cordial saludo, 1000 bendiciones para todos ustedes. Hoy espero que sea un día supremamente exitoso. Recuerda, aplicar la fe. La fe es ver la película antes de que llegue. La fe, yo lo hablo normalmente, siempre, a veces en entrenamientos cuento sobre qué pasaría. Haz de cuenta que tú estás viendo un partido de fútbol, para que veas más o menos cómo es la fe. Estás viendo un partido de fútbol, ¿verdad? Y resulta, ya con esto terminamos, y resulta que en el primer tiempo tu equipo, el equipo favorito tuyo, en el que eres hincha y todo el cuento, ese equipo en la final va perdiendo 3-0 va perdiendo, el equipo se siente frustrado, se siente, hay desesperanza, hay tristeza, hay aburrición porque se está perdiendo la Copa del Mundo, pero el equipo en el camerino hacen un análisis, hacen una motivación y salen con todo, y pasan 10 minutos y ¡pum!, hacen el primer gol, va 3-1 el partido. Pasan 20 minutos y hacen el segundo gol, pasan 45 minutos y ya finalizando el partido meten el tercer gol y quedan empatados 3-3 y se van a penaltis, y resulta que el equipo tuyo, tu equipo en los penaltis gana el campeonato. Por un penalti que tuvieron a favor gana el campeonato. Y celebra, todo el mundo contento, todo el mundo feliz, todo el mundo disfruta, todo el mundo grita, todo el mundo se abraza, todo el mundo está contento porque ganaron el campeonato del mundo. Ahora, piensa qué pasaría si tú ves, cuando tú vas a ver el partido en diferido, ¿verdad? O sea, pasa un mes y tú te sientas y están repitiendo el partido porque fue espectacular ese partido, y tú te sientas a verlo. A la mitad del partido, cuando van perdiendo 3-0, ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes frustrado nuevamente? ¿Te sientes con rabia? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes mal? No, tú estás tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque ya sabes cuál es el final de la película, ¿verdad? Ya sabes que al final van a terminar campeones. Desde el principio tú sabes, cuando el otro equipo metió el primer gol, tú estás tranquilo. Metieron el segundo gol, estás tranquilo. Estás tranquilo porque sabes que al final tu equipo va a ser campeón. Lo mismo pasa con tu vida y con los proyectos que tú quieras emprender y con lo que tú quieras hacer. Tú tienes que ver el final de la película y tienes que saber que sí o sí van a salir cosas positivas, porque estás dispuesto a dedicar esfuerzo, a dedicar tiempo, a dedicar energía, a hacer las cosas bien, a hacerlas con amor, a hacerlas con pasión, a hacer un plan organizado, a trabajar a todos los días, tú motivarte y autosugestionarte de que lo vas a lograr, de que va a ser una realidad. Y si tú estás tranquilo y sabes el final de la película, pues tú lo vas a hacer con todo el amor del mundo, y lo vas a hacer y te va a salir todo muy bien. Esa es la fe. Con este ejemplo quiero terminar este live y quiero desearte realmente que no solamente te quedes con las notas que tomaste ahí, sino que lo apliques a tu vida, y que cada acción que tú hagas, que cada proyecto que tú tengas, cada oportunidad que se te presente, analízala muy bien y revisa cómo sería el final de la película y si estás dispuesto a trabajar por ese final. Feliz. Un abrazo, 1000 bendiciones, y recuerda, frota tus manos con toda la energía y di: algo bueno está pasando y yo soy parte de eso. Chao, bendiciones.